Le damos gracias al Señor Jesucristo y en esta hora venimos para saludarles en este domingo 29 de noviembre de 2020, siempre con la palabra de Dios. Y hoy hablamos de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El tema de hoy precisamente tiene por título 7 valores que perfeccionan la fe. El texto se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y hasta el versículo 7, pero ya luego lo citaremos. La palabra que usamos fe en griego es pistis, significa persuasión, credibilidad, convicción de la veracidad de Dios y confianza en Cristo. Ahora, vamos a la primera idea. Tenemos un llamado divino para aumentar nuestra fe en Jesucristo y en el uso de su nombre. Vamos hasta allá, en ese vivo deseo que tuvo los apóstoles, y nos vamos hasta Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, y dice la escritura de la siguiente manera: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces esa es una fe que va en aumento, y eso es hoy el pensamiento que tenemos. Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Él sigue obrando, y Él ha dejado su palabra y ha dejado instrucciones y a su Espíritu Santo para perfeccionar nuestra fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Fíjese, algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es muy importante esta palabra mejor, es muy usada, y ya la veremos más adelante, ¿verdad?, que es un sinónimo de excelencia y que es muy usada en toda la carta a los hebreos, y el Señor dejó algo mejor para perfeccionar la fe, y hoy estamos en uso de ello, y ya veremos, la Escritura mismo nos va a revelar todo esto. Vamos a ver otra idea. Aprender que las Escrituras nos manifiestan y revelan los valores o medios otorgados por Dios nuestro Señor, que nos lleve a un crecimiento espiritual que perfeccione y haga práctica nuestra fe. Sí, lo primero es entonces que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Aquí mismo en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo que tenemos que ver es que poner nuestros ojos en Jesús, y es muy triste que la condición que nosotros como cristianos y pueblo de Dios tenemos es que hay peso, ¿sí? Y hay pecado que nos asedia, y el peso del pecado que nos asedia y las cargas que llevamos no nos permiten tener un correr correcto de la fe. Y fíjese qué cosa tan especial. Hace rato yo hablé de que el Señor quiere perfeccionar nuestra fe, ¿sí? Es indudable, y que esto se encuentra en Hebreos 11, 39 y 40, y continúa el mensaje con Hebreos 12, 1 y 2. Nosotros lo tenemos dividido en capítulos por efecto práctico, pero esta es una carta que se leía de continuo, y entonces viene hablando de ese perfeccionamiento de la fe, y lo primero que tenemos que es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto yo sé que a muchos no les gusta, porque dicen otra vez citando que lo que nos asedia es el pecado, pero esta es una triste verdad que en los cristianos está operando, y que hoy tenemos que buscar cómo despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esa carrera, ese caminar en Cristo Jesús? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que
una de las cosas importantes es que Dios quiere perfeccionar la fe, pero tenemos que tener esta clase de fundamentos para que nosotros estemos claros que nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Pero ¿cómo va a ser perfeccionada si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús siempre? Ahora, lo que perfecciona la fe viene por las obras, y vamos a ir allá a Santiago, allá a la vueltecita, después de la carta de Hebreos, capítulo 2, versículos 21 al 23. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí, la fe se perfecciona por las obras. Ya hablaremos de esto, pero hoy lo vamos a enfocar a los 7 valores que perfecciona la fe. Esas son las obras que el Señor quiere. Indudablemente que esos valores también nos van a llevar a manifestar obras que confirmen que nuestra fe está siendo perfeccionada y que el Señor nos está teniendo por gente contada, por justicia, y llamados como amigos de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Ahora, una fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro, que la alcanzó pues por la justicia de Dios, por la fe. Vamos allá a segunda de Pedro 1:1, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, y que tengamos una fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro. Pero ¿cómo es esto? Alcanzando la justicia de Dios por la fe. ¿Qué nos dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros debemos de entender, amado hermano, que el objeto de la fe es justificarnos, y de esta manera poder alcanzar la justicia de Dios por la fe. Yo no voy a tener mi tema acerca de la justicia de Dios, sino estoy hablando de la fe, y estoy hablando que la fe tiene que perfeccionarse, y que la fe se perfecciona por las obras. Y una de las cosas que hoy tenemos que hacer es creer, ¿sí?, en esa justicia que Jesucristo ha hecho, porque Él es el justo y el que justifica. Vamos a comprobar esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Otra vez tiene que ver con eso que veníamos hablando desde Hebreos 11:40 y Hebreos 12:1 y 2, sí, tiene que ver con que la fe es estorbada y es dejada de perfeccionar por causa del pecado. Pero ahora dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, Él quitó los pecados, Él nos redimió, Él nos hizo justos porque Él es el justo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso Pedro hablaba de que es una fe igualmente preciosa la que él tenía juntamente con el pueblo de Dios, con nosotros los santos, y que es alcanzando la justicia de Dios por la fe. Lo hemos dejado claro, y estamos hablando de perfeccionar la fe. Ahora, añadid a vuestra fe y será perfeccionada, completada, madurada. Eso es lo que es el tema que hoy tenemos, y vamos a leer para dar una introducción, aunque después lo explicaremos más adelante a detalle, en segunda de Pedro 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Estamos hablando de estos 7 valores que perfeccionan la fe, y vamos a ir contando, ¿verdad? Y aquí encontramos, dice, a la fe 1, virtud; a 2, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; 3, 4, al dominio propio, paciencia; 5, a la paciencia, piedad; 6, a la piedad, afecto fraternal; y por último, 7, al afecto fraternal, amor. Son 7, los podemos otra vez contar, vamos a ponerlos por aparte: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.
Entonces son 7 estos los valores que perfeccionan la fe. Entonces eso es lo que estamos diciendo, que hay que añadir a la fe. Es que algunos se quedan nada más, he creído en Jesucristo. Hay mucho cristiano que hoy recibe a Jesucristo y dice, ya he recibido la gracia del Señor. Eso es parte de los objetivos de la fe, recibir la gracia de Dios para ser salvos y justificados y redimidos y para que venga la quita de pecado. Es indudable que todo esto es una gran bendición, pero no nos podemos quedar ahí. No puede quedar nada más en una fe de arranque. La fe es dinámica y la fe tiene que añadírsele estos 7 valores para que sea perfeccionada, completada y madurada. Y esto nos va a hacer de gran bendición, porque algunos cristianos han quedado con una fe estática. Y como hace rato dije, la fe no es estática, es dinámica. Y entonces si la fe es dinámica, nosotros tenemos que echarla a andar y tenemos que en ese caminar de fe agregar ciertas cosas. Ya vimos que estos son 7 valores, pero ya vimos que las obras perfeccionan la fe. Ya vimos, amado hermano, que hay que poner los ojos en Jesús. Esto es fundamental y ya vimos que hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que ya esto quedó confirmado para que nosotros vengamos a ser justificados por la fe y hechos justos por el justo para llevarnos a Dios, y precisamente a través de la fe elevar nuestra comunión. Eso de llevarnos a Dios significa el que estemos delante de Dios. Eso de llevarnos a Dios significa el que estemos presentes delante del Señor. Eso de llevarnos a Dios significa que estemos en una comunión con Él. Eso también significa que llevarnos a Dios, que estemos en una comunicación con Él. Entonces, por eso es tan importante que añadamos a nuestra fe, y esta será perfeccionada, completada y madurada. Ahora, tenemos aquí un alcance. Tener un discipulado fructífero como cristiano, no estar ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si usted recibió a Jesucristo, no puede nomás haber quedadose en la experiencia de recibir a Jesucristo y quizá volverse un asistente a una iglesia local, ser un congregante y ya está ahí, y no añadir nada a su fe. Y además el Señor quiere que tenga usted también un alcance, y que su discipulado sea fructífero como cristiano. Es la fe en Cristo Jesús en ti ha tenido este alcance, ha tenido este resultado de que tu vida sea fructífera, que te seas un discípulo fructífero como hijo de Dios, como cristiano. Si no es así, algo anda mal, y este mensaje te tiene que disparar para que tú agregues a tu fe estos 7 valores que perfeccionan, completan y maduran tu fe. Ahora vamos a ver que al tener un discipulado fructífero como cristiano, te libra de algo. 1, no estar ocioso y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor está queriendo que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo? Hay mucha flojera, hay mucha indiferencia, hay mucha tibieza. No estás en verdad buscando crecer en ese conocimiento del Señor Jesucristo. Te has quedado estancado, y hoy te está invitando el Señor a no estar ocioso y sin fruto, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas están en vosotros, así dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser, ¿sí? Y aparte de ello dice que abunden, o sea, no nada más que te quedes ahí, sino que busques más y más y más. Dice, no te va a dejar estar ocioso. Qué bueno que se quite el ocio y la pereza, porque el cristiano ha caído en ocio y en pereza, y vemos que en los proverbios el Señor habla de que el perezoso es como un necio, o peor que el necio, y que muchas cosas van a venir de mal por esa ociosidad y por esa pereza. Hoy muchos cristianos están siendo derribados, están cayendo y están en esta hora sufriendo muchas cosas que no debieran sufrir, porque no están esas cosas que hoy hablamos, estas 7 cosas en lo profundo de su corazón, en el hombre interior, y no abundan, y están siendo ociosos y no están teniendo fruto. ¿Qué fruto tú estás dando para el Señor Jesucristo? Y dice sin fruto, y entonces dice ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo, y el conocimiento del Señor Jesucristo te va a mover, porque cada vez que tú conozcas más al Señor Jesucristo, más vas a querer parecerte a Él, más vas a querer hablar como Él, más vas a querer hacer las cosas como Él las hace, y como diría un predicador, seguir las pisadas de Cristo, porque ese es el verdadero discípulo, el que sigue las enseñanzas de su maestro y el que sigue las pisadas de su maestro, y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Entonces estamos en ello. Y mire, vamos a ver cuál es ese proceso que Dios está queriendo. Jesucristo lo dejó claro, y vamos a ver que el Señor quiere un discipulado fructífero en cada uno de nosotros, y que tengamos un fruto abundante, y vamos a comprobar cuál fue lo que Jesucristo dejó en los evangelios, y nos vamos hasta Juan capítulo 15 versículo 2, y vamos a encontrar ahí cuál es ese crecimiento que Dios está queriendo. ¿Estás teniendo ese crecimiento? Dice, todo pámpano, está hablando de nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Fíjate, sin fruto, el Señor dice, voy a quitar ese pámpano, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. O sea, ya tienes fruto y el Señor quiere que lleves más fruto. Esto es todo una bendición, es todo, son niveles de fruto a más fruto, y luego veremos hasta mucho fruto. Vamos a ver allá en Juan 15:5, y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lo deja claro el Señor. Jesucristo es la vid, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora vamos a ver que ya llevas fruto, y quizá empezaste tu vida cristiana, pero ya te has desanimado, ya te has desalentado, ya entraste en ser ocioso, en ser perezoso, en que en ti haya indiferencia o ya tibieza, como vimos la vez pasada. Rompe con todo ello. Ahora ya si has llevado fruto, el Señor va a venir a limpiarte. ¿De qué te limpia? Precisamente de lo que dice la Escritura en Hebreos 12:1, que te limpia de todo peso y de todo asedio del pecado, y para que tú estés delante del Señor te limpia, quita los estorbos que en este mundo está trayendo, porque no dejamos de practicar algún pecado, y el Señor nos vuelve a limpiar, y dice, ¿para qué? Para que lleves más fruto. Ahora nos vamos a otro nivel, ya tenemos fruto, ahora más fruto. Qué dinámica, qué vida cristiana tan dinámica, qué valores que perfecciona la fe. Y ahora dice el Señor, ahora yo te digo, yo soy la vid, yo soy del que fluye la bendición, del que fluye la savia, del que fluye el poder, sí, pero tú eres el pámpano. Pero ¿sabes qué? Permanece en mí. Aquí ahora está hablando de alguien que está tomando la parte pasiva de la fe, fidelidad, permanecer en él, estar perseverante en él, estar constantes en él. Y dice, si él permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces está hablando de que por la fe y en el conocimiento de Jesucristo hay una obra interior maravillosa y gloriosa que el Señor en el hombre interior está haciendo, para que si permanecemos en Él y Él está en nosotros, ahora Él mismo va a hacer que llevemos mucho fruto. Porque dice la Escritura, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tu fe se empieza a debilitar, si tu fe no es perfeccionada, entonces, amado hermano, mira, empiezas a alejarte del Señor. ¿Cuánto cristiano se está alejando del Señor? Y cuánto dice, pues yo conocí a Cristo hace años, pero yo ya no asisto a ninguna iglesia, yo ya no me sujeto a ningún siervo verdadero de Dios, yo ya no oro, yo ya no busco al Señor, yo ya no dependo del Señor. Es más, tengo muchas quejas contra Dios. ¿Y sabe qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se vuelve una vida ociosa, que pasa de ser ociosa a ser una vida inútil. Qué triste condición tenemos ello, y es necesario llevar mucho fruto. Lleva fruto y permanece en él. Vamos allá a Juan 15:16, y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Varias cosas aquí, llevar fruto y que permanezca ese fruto, es decir, que está hablado de una vida constante, en donde la fe está siendo madurada continuamente, y en donde estamos viendo la manifestación de un fruto y de otro fruto y de otro fruto, y estamos viendo, amado hermano, que vamos a llevar fruto. Pero ¿sabe qué? Dios te ha escogido. ¿Entiendes eso? Dios te ha elegido. Es Cristo el que te ha escogido, es Cristo el que te ha elegido, y no eres tú.
Eres el Señor el que te ha elegido y te ha escogido para que tú, como cristiano, por la fe, brilles, lleves fruto, más fruto, mucho fruto, y tu fruto permanezca. Sí, para que todavía haya algo más. Si tu fruto permanezca, entonces se abre una puerta y te da Dios una autoridad, una llave, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. A veces dices, yo le pedí esto al Señor y no me lo dio, pero ¿dónde está tu fe? ¿Has perfeccionado tu fe? ¿Dónde está tu permanencia? ¿Dónde está tu fidelidad a Dios? ¿Has dejado que el Cristo de gloria haga la obra interior? ¿Has dejado que Él sea, como es el autor y consumador de la fe, el que produzca la fe en ti y que la haga crecer y que la perfeccione y que la aumente y que la madure? No lo estás haciendo así. Así es que hoy te estamos invitando a que tú recibas estos 7 valores que perfeccionan la fe y algunas cosas más que hoy te estamos enseñando de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar de las condiciones que perfeccionan la fe, la aumentan y nos llevan a un explosivo crecimiento espiritual. Qué hermoso suena esto, un explosivo crecimiento espiritual. ¿Cuántos cristianos ya no están creciendo? ¿Cuántos cristianos liliputienses hay? Es decir, enanos espiritualmente porque no han perfeccionado su fe. Pero hoy el Señor quiere que perfeccionen la fe y estas condiciones que voy a hablar perfeccionan tu fe, la aumentan y te llevan a un explosivo crecimiento espiritual. 1. Romper con la ceguera espiritual y moral, ya que algunos cristianos olvidan la purificación de sus antiguos pecados y se quedan sin crecimiento espiritual y no alcanzan la estatura de la plenitud de Cristo. Regresamos allá a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ya olvidaste lo que Dios hizo, ya olvidaste que cuando estabas en el mundo, estabas en la carne y estabas perdido, vino Jesucristo a tu vida y te salvó trayendo algo muy precioso, quitando y limpiando tus pecados, borrando tus pecados, de tal manera que ya te olvidaste de lo que el Señor hizo, de dónde te sacó. ¿Cuántos han recibido el perdón de sus pecados del Señor? Ya han recibido sanidad, ya han recibido bendición. Yo recuerdo gente que estaba ya desahuciada por morir, aún niños o jovencitos o mujeres, y que el Señor les sanó de enfermedades terminales como el cáncer, y ahora ya se olvidaron de la purificación de sus antiguos pecados. ¡Qué triste! Porque la mayoría de las enfermedades vienen por pecados. La mayoría de las enfermedades vienen para mostrar que hay herencias de maldad que vienen por los padres, y todo eso es una carga de pecado. Pero el Señor está diciendo que no olvides la purificación de tus antiguos pecados. Ya olvidaste lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Ya olvidaste lo que hizo el Señor por ti. Ya olvidaste que Él entró en tu vida y corrigió muchas cosas, que quizá te sacó de un vicio, quizá te sacó de un acto delincuencial, no sé, quizá te sacó de una situación económica muy paupérrima, o decir muy pobre o extremadamente pobre, y Él lo hizo. Ya olvidaste, y todo esto había sido un llamado de atención a causa de que tú estabas llevando una vida en el pecado, y tu vida estaba manifiesta con muchos pecados, y el Señor te recuerda que no olvides la purificación de sus antiguos pecados. Así somos los hombres, y así somos muchos cristianos. Olvidamos todos los beneficios que el Señor nos da. Por eso el salmista David no quería olvidar todo lo que Dios había hecho. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová bendice alma mía a Jehová. Ay, hermanos, vamos mejor al Salmo 103, porque estoy muy emocionado y estoy predicando aquí y yo no quiero cometer ningún error por citar este versículo. Y dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo dije bien, nomás estoy muy acelerado. Y él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Gracias, hermanos. Bien, entonces estamos en ello, que no olvides la purificación de sus antiguos pecados. David no olvidó lo que Dios hizo al perdonarle, especialmente ese grave pecado de adulterio
y de homicidio intelectual que tuvo en el caso de Betsabé y de su esposo Urías Eteo, y Dios tuvo que disciplinarlo, pero Dios le mostró su misericordia y su gracia, no aplicándole la ley, porque en ese tiempo a los adúlteros tenían que, tanto a la persona femenina como a la persona masculina, tenían que pasarlos a apedrearlos y llevarlos a la muerte, pero el Señor exceptuó eso, no dejándole de enseñar una disciplina, y David nunca olvidó la purificación de sus antiguos pecados, sí, y amado hermano, tuvo un crecimiento espiritual después de esto muy grande. Ahora la idea es que no olvides eso y que, amado hermano, tengas un crecimiento espiritual y alcances la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que vamos a ver esa plenitud de Cristo, y vamos a ver que eso está ahí en Efesios 4:13. Vamos hasta allá, Efesios 4:13. Gracias a Dios. Dice la Escritura así. Dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ser un numeral 1 en la fe. ¿En la fe de quién? De Jesucristo. ¿En la fe de quién? Del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. En la fe de lo dicho por el Señor Jesucristo, creyendo su palabra, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez regresamos, ¿verdad?, a ese punto para no estar ociosos, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué nos va a llevar? A ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, ahora esa es la primera condición, romper la ceguera espiritual y moral. Ahora, segundo, asidos a la palabra de verdad y no fluctuantes en la doctrina. Aquí abajito en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hoy hay que asirnos, y ¿quiere usted entender eso? Es agarrarte fuertemente, es tomar al Señor de la mano, o tomar al Señor, o Él que te tome de la mano, y estés asido fuertemente a la palabra de verdad, y no fluctuantes de la doctrina. Qué caso tan terrible estamos teniendo en esta hora, amado hermano, como experiencia como cristianos. Qué vergüenza cuando estamos viendo que no se quiere predicar la verdad. Cómo el Señor Jesucristo en su ministerio está continuamente defendiendo la verdad y la palabra de verdad, y cómo tuvo que enfrentar a muchos. Hoy quizá tengamos que enfrentar a mucha gente que se dice cristiana y que no está queriendo asirse a la palabra de verdad, que están torciendo las escrituras, que están siendo fluctuantes en la doctrina, que con ese daño. Hay mucha bendición a través del internet y de las redes sociales, pero también hay muchas cosas incorrectas, y que en vista de no asirse a la palabra de verdad, porque esto significa estar penetrando, esto significa estar estudiando, esto significa estar preguntando, inquiriendo, esto significa estar escudriñando, esto significa estar buscando en la palabra de verdad. Aún nos podemos, sin mala intención, equivocar en algo, pero cuando estamos ahí pegados, asidos a la palabra de verdad, vamos corrigiendo errores que pudiéramos tener, no de ignorancia malintencionada, sino de ignorancia plena. Y el asirse a la palabra de Dios nos quita la ignorancia plena, y también si hay integridad y si hay honestidad, nos quita la ignorancia malintencionada que pudiera haber, y no vamos a estar fluctuantes en la doctrina, nos vamos a ver defensores. Ya hemos visto, ¿verdad?, que nosotros nos tenemos que levantar para venir a ser solícitos delante del Señor, tener una defensa de la palabra, ¿verdad?, tener una indignación, tener un temor, tener un ardiente afecto, tener un celo santo delante del Señor,
y tener una vindicación delante de Él. Ya vimos esas 7 cosas que produce el ser contristados por Dios. Ahora apliquémosla a nuestra vida. Entonces estamos asidos a la palabra de Dios, no fluctuantes en la doctrina. Hoy, amado hermano, está viendo como conectándolo con lo de arriba, una gran flojera, una gran ociosidad en cuanto al conocimiento de la Escritura. Hay una ceguera espiritual y moral en donde para justificar sus errores o para justificar sus pecados están cambiando y desviando y torciendo la palabra de verdad y son fluctuantes en la doctrina. Usted manténgase en la palabra de verdad, manténgase en la sana doctrina, no fluctúe si esa es la doctrina de Cristo, aunque sea dura para usted, aunque diga esta vez no me conviene, usted vívala, practíquela, porque finalmente el Señor le va a bendecir en sobremanera. Ahora te voy a dar en esta hora una idea muy hermosa. Cada vez que lees, oyes, aprendes y recibes la palabra de Dios, tu fe se aumentará, tu fe crecerá y si la pones en acción tendrás resultados sorprendentes. Mire que esto aquí en la misma carta de los Efesios se la estaba tratando de vender al corazón, me refiero en el buen sentido. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Cristo has oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces hemos oído y hemos creído en la palabra de verdad. Y con ello hemos quedado sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada vez que lees, oyes, aprendes y recibes la palabra de Dios, tu fe se aumenta o se aumentará y crece o crecerá, y si la pones en acción tendrás resultados sorprendentes. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad a la cual nos tenemos que asir y no fluctuar en nuestra doctrina conforme a Romanos 17 es bien claro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, y lo que nos dice allá, que hemos usado este pasaje también allá en Isaías capítulo 28, 9 al 13, qué importante es darle lugar a la palabra de verdad. Y dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales le dijo: este es el reposo, dad el reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vea, unos para bendición, para que traigan experiencia a su vida de reposo y refrigerio, y otros, amado hermano, para que caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos, porque acuérdese que Jesucristo dijo: yo nos juzgo, la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así es que nosotros tenemos que ver la eficiencia de la palabra de Dios, y la gran bendición que está trayendo la palabra de Dios tiene resultados sorprendentes para nosotros. Y algo muy importante que tú tienes que ver, que en esta hora estamos hablando que nos quedemos asidos a la palabra de verdad. No puedes decir que ya terminó en ti la absorción y el aprendizaje de la palabra del Señor. Tienes que seguirla, como hace rato leí, leyendo, oyendo, aprendiendo y recibiendo, porque es un proceso de enseñanza, o es un proceso de educación
que así Dios lo ha determinado, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, o cuántas veces estás leyendo la escritura y lees un solo versículo y ese versículo te toca tu corazón y te trae una enseñanza. Así es como Dios me ha enseñado. Yo quiero estar asido a la palabra de verdad y no fluctuar en la doctrina de Cristo, no en doctrina de hombres, no en doctrinas de iglesias, no, en doctrina de Cristo, en la palabra de verdad, en la sana doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos allá a Jeremías para que veamos esa experiencia de él acerca de estar asido en la palabra de Dios. Jeremías 17, 14 y 15. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí ellos me dicen dónde está la palabra de Jehová, que se cumpla ahora. Entonces aquí nosotros estamos viendo que Jeremías estaba certero de que ha sido a la palabra de Dios, la palabra de Dios se iba a cumplir. Es puesta en acción y tiene resultados trascendentes, tiene resultados sorprendentes, tiene resultados maravillosos y milagrosos. Así es que quédate asido a la palabra de verdad. Bien, tercera actitud y condición que perfecciona la fe. La actitud de todo cristiano debiera de tener ante la verdad. Esto es muy importante porque estamos hablando de asidos a la palabra de verdad, pero tenemos que tener una actitud como cristianos ante la verdad. ¿Cuál es la actitud correcta? Regresamos allá a Efesios 4:15 y vamos hasta allá para que veamos esa actitud correcta que debemos tener ante la verdad como cristianos. Y dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, seguir la verdad para crecer. Asidos a la palabra de verdad, tenemos que seguir la verdad para crecer. Vamos a ver ahora Juan 8:31 y nos vamos hasta allá, hasta Juan 8:31 y dice la escritura y el 32 de esta manera. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí está, permanecer, quedar asido a la palabra de verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero, ser verdaderamente discípulos del Señor. Si tú no estás asido a la palabra de verdad, si tú no estás asido a la palabra de Cristo, a la palabra oído de Cristo, al evangelio de verdad, entonces no eres discípulo. Y de esta manera asegura ser verdaderamente discípulo del Señor. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vemos la actitud que todo cristiano debiera tener ante la verdad, seguirla para crecer, aceptarla para que seas libre, porque la verdad nos liberta según esta palabra. Ahora, Juan 16:13, ese versículo lo estamos aprendiendo el día de hoy y quedó ahí en el Facebook y usted se lo aprenda porque es de gran bendición. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Sí, recibir la enseñanza del Espíritu de verdad. Vamos a ver, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, amado hermano, primero Él habla toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta, habla del que es la verdad, este es Jesucristo, y va a hablar todo lo que oyere. Y nos hará saber lo que habrá de venir, es decir, aún tiene control futuro, tiene un control de las cosas que van a venir. Recibir la enseñanza del Espíritu de verdad. ¿Estás recibiendo la enseñanza del Espíritu de verdad? A lo mejor no sabes que existe el Espíritu Santo, a lo mejor no te han enseñado acerca del Espíritu Santo, pero aquí hemos estado enseñando por mucho tiempo acerca del Espíritu Santo y hemos enseñado que esta tercera persona que es parte de la unidad de Dios, vemos que es el Espíritu de verdad y que Él nos enseña todas las cosas. Sí, vamos a regresar a Efesios capítulo 4, versículo 24. Vámonos hasta allá y la idea aquí es vestirse en la santidad de la verdad. Y dice ahí,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, el asunto de que somos justificados por la fe cuando nos es quitado el pecado y limpiado el pecado, y dice que somos vestidos en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vemos algo muy importante, que la verdad nos lleva a la justificación, porque justificados pues por la fe tenemos paz por medio del Señor Jesucristo, ya lo vimos, pero también nos lleva a la santidad de la verdad, es decir, a un apartamiento, nos hace especiales, nos hace gente que estamos separadas, sí, de tal manera por la verdad entonces se separa. Ahora vamos a seguir adelante y nos regresamos ahora hasta Pedro, al capítulo 1, versículo 22, y mire lo que dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué importante es esto. Cada vez que usted, como hace rato dijimos, lee, oye, aprende, recibe la palabra de verdad, la palabra de Dios, entonces su fe se aumenta. ¿Cómo es que se aumenta? Porque usted va a obedecer la verdad. ¿Cuántas cosas a lo mejor usted está haciendo que no son las correctas? Porque no ha escudriñado las Escrituras, porque no ha buscado y no se ha asido a la palabra de verdad. Pero si usted se toma de la palabra de verdad, si usted se agrega a la palabra de verdad, entonces va a ser purificada su alma. La palabra de Dios purifica, la palabra de Dios limpia. Jesucristo dijo ahí, y no lo voy a leer, en Juan 15, ¿verdad? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, si está escrito y estás asido a la palabra de verdad y a la sana doctrina, amado hermano, y lees y aprendes algo y lo recibes en tu corazón y lo pones en práctica, entonces vas a obedecer a la verdad y tu alma va a ser purificada, tu alma va a ser limpiada. ¿Cuántas cosas nos son quitadas a través de la palabra y cuántas cosas vamos a cambiar y en cuántas cosas somos transformados cuando nosotros conocemos la palabra de verdad? Ha sido una insistencia tremenda de nuestra parte en diversos mensajes, tanto en la escuela de crecimiento espiritual como en las predicaciones que este servidor tiene, para que nosotros volvamos a la palabra de verdad, a la sana doctrina, a la palabra de Dios, para que escudriñemos las Escrituras, para que estemos parados ahí y miren nada más, purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuántos cristianos están dejando que su alma esté contaminada, esté en corrupción? ¿Cuántos porque no han purificado sus almas por la obediencia a la verdad? Hoy necesitamos la palabra de verdad, insistimos, volver a la palabra de verdad. Pida perdón al Señor por no escudriñar la palabra de verdad, por no creer la palabra de verdad si ya la ha leído, por no obedecer la palabra de verdad, porque todo eso también es pecado. Son pecados de comisión y omisión, de los cuales usted tiene que pedir perdón y decirle al Señor, reconocer delante de Él, para que el Señor venga y haga la obra interna, como ya vimos, de tal manera que usted pueda alcanzar un crecimiento espiritual y puede usted perfeccionar su fe. Y de esta manera, oh amado hermano, ¿cuántos quisiéramos que nuestra fe creciera? Ya leímos allá en Lucas, ¿verdad? Que en manera maravillosa cómo se nos aumenta la fe y cómo podríamos ordenar muchas cosas sorprendentes a través de la fe, porque la fe en el nombre de Jesucristo te da autoridad, y hoy los cristianos estamos sin autoridad y necesitamos la autoridad, de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado para que se cumpla la palabra en muchos sentidos. Vamos a entrar pues al desarrollo del mensaje y nos vamos a regresar hasta a segunda carta de Pedro, apóstol, allá en el capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer otra vez: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces a la fe se agregan estos 7 valores y vamos a ver virtud, y la virtud viene de una palabra en griego, arete, eso que se ponen las damitas, arete, y significa valor, ¿sí? En un sentido pleno. Para el caso de los que son responsables de la enseñanza a los hombres, significa hombría. Necesitamos que ya haya gente que tenga más hombría. Pero en el caso de las mujeres y juntamente con los hombres, que haya valor. Es decir, que haya a veces ese celo santo, ese coraje por las cosas que son
de parte de Dios aprobadas y que a veces se está tolerando muchas cosas. Tenemos que tener valor y enfrentar las cosas con valor. Y en este caso, estos valores, por eso yo puse que estos son 7 valores, son tan importantes. Pero también esta palabra en griego, arete significa excelencia intrínseca o atribuida. Así es que hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Para perfeccionar la fe tenemos que agregar excelencia, nos la atribuyan o nos la ponga adentro Jesucristo, entonces el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que esta palabra no está en la Escritura más que en algunos otros versículos. Aquí en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y está hablando del Señor Jesucristo, el que tiene peso, importancia, brillo, resplandor, pero habla de excelencia, habla de arete. Es decir, nuestro Señor es un Dios de valores. Jesucristo es un Dios de valor, es un Dios de excelencia. Este es Jesucristo. Sí, vamos ahora a Filipenses, donde se encuentra esta palabra, Filipenses capítulo 4, versículo 8, y dice la Escritura ahí en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1, todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, 5, todo lo que es de buen nombre, 6, si hay virtud alguna, sí, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, 7. Y dice aquí, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay virtud alguna, aquí se vuelve a usar esta palabra arete. Si hay excelencia alguna. Entonces dice que nuestro pensamiento debiera ser excelente. Y esto habla de que haya en nosotros alabanza y en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Son 7 cosas aquí que estamos viendo también de mucha bendición, y que también esto es una imitación de parte de nosotros del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Ahora vamos a ver por qué del carácter de Dios. Hay un sinónimo de la excelencia, lo mejor. Ya hablamos que el libro de Hebreos siempre habla de lo mejor. No voy a dar más que 2 versículos de ahí, pero vamos a ver cómo es que Dios nos trata en cosas de nuestra vida con excelencia y dándonos lo mejor. Y no voy a tomar más versículos porque hay muchísimos más. Salmo 147, vámonos hasta allá. Salmo 147, versículo 14, y vamos hasta allá a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Ya vamos llegando, 147, versículo 14, y dice así: Él da en tu territorio la paz, habla del Señor, te hará saciar con lo mejor del trigo. El Señor nos da lo mejor, nos da lo excelente, tan excelente que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora a Hebreos 7:22. Y vámonos hasta allá porque les dije que el libro que más habla de la excelencia, de las obras de excelencia, en la carta que habla más es la carta de los Hebreos. Y vamos allá a ver algunos versículos. No voy a dar más, ya di uno en donde habla de la fe, que el Señor va a dejar alguna cosa mejor para nosotros, para que nosotros podamos ser perfeccionados. ¿Sí? De tal manera ahora en el 7:22, vamos hasta allá, dice la Escritura: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un pacto excelente. Es un pacto de gracia, un pacto de vida. Y Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio, el mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí hay 3 mejores: un mejor ministerio, un mediador de un mejor pacto y mejores promesas a través de este pacto. Vamos a dejar ahí, y estamos hablando de que hay que añadir a la fe virtud. Sí, esta es algo
que tiene que ver con cosas espirituales y morales en excelencia. Ahora vamos a regresar al versículo 5 y dice la segunda, a la virtud, conocimiento. Entonces vamos al 2, hay que agregar conocimiento, del griego epignosis, conocer sobre, reconocimiento, familiarizarse por completo con. El conocimiento es el acto de conocer, no deja de ser un proceso o desarrollo de saber según sobre un asunto, pero aquí es insistente, perseverante y repetitivo, pero nunca llega al conocimiento pleno o absoluto, pero tiende a ello. Acuérdese que la vez pasada hablamos de los dos tipos de conocimiento. En el caso del griego del oida, el pleno conocimiento absoluto del que hablamos que tenía el Señor Jesucristo, y de la gnosis, en este caso es una palabra compleja que estoy dando, epignosis, y está hablando de un conocimiento, de un proceso, de un origen y de un desarrollo para conocer. Pero aquí estamos hablando de epignosis, la palabra epi es un intensivo, es un sobre, y entonces por eso se traduce conocer sobre, reconocimiento, familiarizarse por completo con, conocimiento, el acto de conocer, y no deja de ser un proceso, repito, o desarrollo del saber sobre un asunto, pero aquí es insistente. Cuando se está hablando aquí que agreguemos de conocimiento, que sea insistente la búsqueda del conocimiento, perseverante, repetitivo, y nunca va a llegar al conocimiento pleno, porque no vamos a conocer plenamente toda la palabra de Dios, no vamos a conocer absolutamente todo acerca del Señor Jesucristo, pero vamos a ir acercándonos, vamos a ir elevando nuestro conocimiento, pero vamos a atender a ello. Segunda de Pedro 2:2, y dice la escritura, segunda de Pedro 2:2, sí, dice ahí, segunda de Pedro 1:2, y dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3, como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a la excelencia. Arriba el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, abajo el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 8, que ya lo leímos también, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra aquí en los tres casos es epignosis, un conocimiento perseverante, insistente, repetitivo, es decir, continuamente buscando conocer más de Dios, de Cristo, más conocer de su gloria, de su excelencia, más de conocerle a Él, más de conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que está tratando de decir. Y así esta carta termina precisamente así. Antes bien creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se vuelve a usar esta palabra, este intensivo, se vuelve a usar esta palabra de insistir, de ser perseverante, repetitivo, de tener reconocimiento, es decir, conocer y volverlo a leer para reconocer y otra vez, hasta que a veces nos cuesta trabajo absorber, pero finalmente absorbemos. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces pide que crezcamos en el conocimiento. Todo esto es para perfeccionar nuestra fe. Vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo y en la gracia. ¿Sí? Ahora, amado hermano, seguimos con esto. Y que por el Espíritu Santo venga el espíritu de conocimiento sobre nosotros. Hace poco predicamos de los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra, y está en Isaías 11:2, y dice ahí espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de poder y conocimiento, y espíritu de consejo
y temor de Jehová. Entonces son 7 los espíritus que habla, y ahí está el espíritu de conocimiento, que por el Espíritu Santo venga el espíritu de conocimiento sobre nosotros. Tiene que ver siempre Dios esto, sí, especialmente en la parte última se nos habla de esto. Ahora en Efesios 1:17, vamos allá hasta Efesios 1:17 y vamos allá a ver el versículo, también el 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí estamos viendo que por el Espíritu Santo viene un espíritu de conocimiento, y sobre nosotros recíbelo tú también, ¿sí? Vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver el tercer valor, dominio propio, del griego enkrateia, y significa continencia. También se traduce como templanza, lo vimos hace unas enseñanzas. Dice templanza, fuerte en una cosa, significa bien controlado. Es el desarrollo de un carácter transformado por el Espíritu de Cristo. Es una cualidad personal. Controla nuestra carne y nuestras obras. Vamos allá, ahí el especialista con respecto a este dominio propio y a esta templanza está ahí en Gálatas. Y vámonos hasta Gálatas 2:20 y vamos a ver todo lo que Pablo escribió a ese grupo de iglesias en la provincia de Galacia, porque no era una sola iglesia, eran varias iglesias locales. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es indudable que se trata de nuestra propia persona, pero es el carácter, ¿sí?, transformado por el Espíritu de Cristo en nosotros. Nos hace continentes, nos hace fuertes en una cosa, y en este caso está hablando de que vamos a tener control sobre las cosas de la carne. Qué duro es esto para muchos de nosotros como cristianos, porque en muchas cosas nos gana la carne, pero aquí está diciendo que a la fe agreguemos esa continencia, esa templanza, ser fuertes en una cosa en la que seamos débiles y bien controlados, sí, desarrollando un carácter transformado por el Espíritu de Cristo, que se vuelve en nosotros una cualidad personal, pero que es obra del Señor y que va a controlar nuestra carne y nuestras obras, en este caso cualquiera de ellas, en las obras especialmente de la carne. Vamos ahora a Gálatas 5:1. Hemos aprendido todos estos versículos, han sido una bendición. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, el Señor, ya lo hablamos, nos quiere llevar a conocer la verdad y ser libres, pero ya no quiere que estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No voy a regresar a enseñar como enseñé allá en Romanos, ¿verdad? En donde se determina que somos o esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Tú escoges. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya hemos visto también esto. Y hemos completado con Corintios: no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me he de dejar de dominar por nada. Entonces nos llama a una libertad, pero no para usarla para la carne. Ya hay muchos cristianos que hoy están usando esa libertad con ocasión de la carne, y eso se llama libertinaje. Vamos ahora a Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La lucha cuando somos cristianos entre el deseo de la carne, la epitomía de la carne, y contra el espíritu, y del espíritu
espíritu contra la carne, hay una lucha interior y no nos deja hacer lo que queramos si es que está en nosotros el Espíritu de Cristo y si está la palabra del Señor. Ahora vemos el final para llegar a la templanza, llegar a la continencia. Vea entonces este tema que lleva a la iglesia de los Gálatas y termina diciendo en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, fíjese, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Termina con encrateia, es decir, es lo mismo dominio propio, dominio de sí mismo. Sí, de tal manera, y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es fácil, hay que crucificar la carne y es muy difícil para todos y cada uno de nosotros. Dios nos ayude y podamos adquirir ese dominio propio en nuestra vida, tener el dominio de sí mismo y de esta manera glorificar al Señor, que estemos bien controlados de tal manera que la carne no nos gane y como dijimos en otros mensajes allá en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado, no nos gane la carne sino estemos en esa libertad, porque esto va a ser añadido a la fe y va a perfeccionar la fe y entonces vamos a ver una fe con mayores resultados, una fe más madura, más completa. Cuarto, paciencia. Y el término es upomone y significa resistencia, soporte, aguante alegre. Eso me gusta mucho, aguante alegre, porque a veces tenemos paciencia pero tenemos la cara amargada. Aguante alegre, quedarse bajo, es una cualidad divina, parte de su carácter y que también ha sido otorgada a todo creyente, que nos da la capacidad de soportar contrariedad y adversidad, especialmente con las personas, y también sobre circunstancias o cosas adversas o difíciles. Nos hace guardar, conservar y aumentar nuestra fe por la esperanza. Esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, la paciencia nos hace guardar, conservar, aumentar nuestra fe por la esperanza. Vamos hasta allá. A Romanos, aquí tengo varios versículos, capítulo 2, versículo 4, vamos a leer y dice la escritura así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vemos aquí, habla de la paciencia de Dios. Por eso les dije que esta es una cualidad divina. Y es parte del carácter de Dios y de Cristo, pero que también ha sido otorgado a los creyentes. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué gran ejemplo de Cristo. Le agradezco porque ha tenido paciencia para mis pecados pasados. Y hablo de este momento para atrás, porque de algunos el Señor tuvo paciencia, me los quitó, pero otros los seguí practicando, me vino, quitó otros, y otros seguí practicando y me quitó otros, y otros me sigue quitando, y otra vez vuelvo a practicar alguno y me lo sigue quitando. Qué paciencia Dios ha tenido conmigo, y ahora lo digo contigo. Gracias, Señor. Primera de Pedro 3:20. Vamos a ver la paciencia de Dios, que es un ejemplo que tiene el Señor, y nos vamos hasta allá, al 3:20, y dice: los que en otro tiempo desobedecieron, fíjense nomás qué Dios tenemos, y que luego dicen que es un Dios cruel, no recibo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabe cuántos años se tardó Noé en construir el arca? 100 años. 100 años. Qué tremendo. Dios esperó un mensaje de Noé durante 100 años y ya había esperado a otros
8 pregoneros de justicia y Noé fue el último. Qué paciencia de Dios antes del diluvio. Había desobediencia clara y objetiva como hoy la hay, pero vea la paciencia de Dios. Vuelvo a leerle: resistencia, soporte, aguante alegre, quedarse bajo. Oh, qué tremenda, soportándose toda esa contrariedad a su voluntad y a su palabra, todas las cosas malas, adversas, difíciles que pasaban. Regresamos ahora a Romanos y vamos ahora a capítulo 5, 3 al 5. Y dice la Escritura con respecto a nosotros, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Wow! No nos gusta, pero a veces Dios está mandando tribulación para que tengamos paciencia. Hoy ha mandado una pandemia y tenemos que tener paciencia en muchas cosas, porque esta tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, oh amado hermano, y la prueba esperanza. Todo lo que vengo hablando no nos hace guardar, conservar y aumentar nuestra fe por la esperanza. Vamos a ver si esto también está en el Antiguo Testamento. Salmo 41, que muchos de ustedes lo conocen y yo también. Y dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora está hablando de nosotros. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia en todo lo que está pasando. Y un pasaje que acabamos de leer hace poco, allá en Santiago capítulo 5, versículo 11, y dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Recibo, cuando hablé de los bienaventurados, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces vemos la paciencia de Job, la paciencia de Cristo, y la misericordia y la compasión del Señor. Entonces ahí nos deja un gran ejemplo, y aquí estamos viendo la paciencia de este hombre Job, que sufrió enfermedad y sufrió pérdidas graves. Está sufriendo enfermedad o pérdida grave, entonces eres bienaventurado y ejercítate en la paciencia, porque la tribulación produce paciencia, y Job fue perfeccionado en paciencia y en fe. Ahora sexta, agregar, ahora estamos, quinta, agregar, dijimos que la paciencia es 4, piedad. Regresamos allá y dice a la paciencia, piedad, versículo 6, y dice ahí, vamos a ver lo siguiente. Estos es algunos nombres, como la otra vez vimos Sofía, ahora Eusebia, cuando vimos Macarios, piedad es Eusebia, o sea, es que Eusebio es el piadoso, y significa bien reverente hacia Dios, adorar. Es reconocer a Dios, al Dios encarnado en Jesucristo, y recibirlo en nuestro corazón, y entonces tener un vivo deseo de alabarle, adorarle, servirle, seguirle y temerle. Entonces esa es la piedad, y dice que hay que agregarle a la fe piedad. Entonces ese es el quinto valor que vamos a ver. Esto que venimos hablando de ese Dios encarnado, reconocemos que ese Dios encarnado es Jesucristo. Está ahí bien claro en 1 Timoteo 3:16, vamos hasta allá. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vea que la piedad también es una obra en el interior del hombre. Si Dios fue manifestado en carne, tú tienes que creer en Él y recibirlo. Dejar que Cristo more en ti, saber que el que mora en ti es sin pecado porque el Espíritu lo justificó, saber que los ángeles anhelan la salvación que ha sido dada a nosotros los hombres y que fue visto de los ángeles en su nacimiento,
y en su resurrección, y predicado a los gentiles, vea la obra interior. Cristo me ha sido predicado como Salvador, Señor, Dios, Rey y más, soberano y todas las cosas, creído en el mundo. Oh, amado hermano, vemos la obra interior del Señor, cuánto sigue trascendiendo la obra de la piedad del Dios encarnado en Jesucristo, y el mundo sigue creyendo. Unos se han alejado, otros han oído y no han creído, pero hay algunos que han creído y recibido arriba en gloria. Entonces la piedad significa que no tenemos un Dios muerto, no como Buda que se murió, no como Confucio que se murió, no como otros que se han muerto, no como Maradona, el Dios de los argentinos que se acaba de morir. Nosotros tenemos a alguien que es el Dios vivo. Mas Jehová es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno. Y él dijo ahí en Apocalipsis 1:8, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, sí, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Oh, gracias Señor Jesucristo, porque vives, estás recibido arriba en gloria y volverás en victoria. Pero también dije que este Dios encarnado lo recibimos en nuestro corazón, y entonces tenemos un vivo deseo de alabarle, adorarle, servirle y temerle. Vamos allá, está resumido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10, 20 y 21. Vamos hasta allá, hasta Deuteronomio 10, 20 y 21, y vamos a ver lo que dice la Escritura. De esta manera: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ahí está, que nosotros tenemos que alabarle, adorarle, temerle, seguirle, servirle. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto es lo que hace la piedad en nosotros, y vamos a seguir nosotros mirando algunos otros versículos. Vamos a ver, primera, regresamos también ahí en Timoteo, hay muchas enseñanzas acerca de la piedad, y el Espíritu tomó a Pablo para enseñarle a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y dice la Escritura así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vea nada más, sí, el ejercicio corporal contra la piedad, sí, y entonces nosotros vemos que hay promesa de la piedad, de ese Dios encarnado que vive en nosotros para esta vida y para la venidera, claro, porque a través del Dios encarnado tenemos la vida eterna. Vamos a seguir adelante, ahora viendo la doctrina es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces la doctrina es conforme a la piedad, la doctrina es la del Dios encarnado, la doctrina es del Cristo, la doctrina del Cristo encarnado, la doctrina es de Cristo Jesús, la doctrina es la palabra de verdad, la doctrina es el evangelio de verdad, la doctrina es la palabra oída para salvación. Y si alguien enseña otra cosa, dice aquí, y no se conforma, sí, entonces está envanecido, dice el versículo 4. Tengamos cuidado, porque aquí vemos que la doctrina es conforme a la piedad. Y Timoteo 6:6 al 8, y dice ahí: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces ahora estamos hablando de algo muy importante. Gran ganancia es la piedad. Es que a muchos les preocupa lo que van a hacer en esta tierra, y a algunos les preocupa las riquezas de esta tierra. Tenemos que tener cierta responsabilidad, es verdad, pero gran ganancia es la piedad, y si es acompañada de contentamiento, estamos contentos con que Dios haga su voluntad en nosotros, porque finalmente, amado hermano, cuando Dios nos llama a su presencia y cuando pide nuestra alma,
cuando vamos a dormir o a morir en este cuerpo, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos nada vamos a sacar, nada vamos a sacar, nada nos vamos a llevar. Y amado hermano, bendigamos al Señor, porque si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Pero Dios, en su piedad, en su misericordia, nos da más que eso. Muy bien. Tito 1:1, vamos hasta allá para aprender. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquí combina, dice que el conocimiento de la verdad, fíjese nada más, aquí combina varias cosas de las que venimos hablando. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Claro, porque la piedad es el Dios encarnado, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, Él es la verdad, ¿sí? Y de tal manera que en Él está la verdad, Él es la verdad. Y si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Muy bien, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la verdad es según la piedad. Vamos a ver el afecto fraternal, y dice ahí: Filadelfia. Acabamos de ver de esta iglesia y no lo dije, pero ahora lo digo. Filadelfia significa afecto fraternal, y es el que ama a los hermanos en Cristo Jesús. De Filos, amigo, querido, y de Delfos, hermano, como si fuera de la misma matriz, o sea, como si fuera nuestro hermano totalmente en la carne. Entonces, eso es lo que significa Filadelfia, ¿sí? Y eso es el afecto fraternal. Así es que la iglesia que estudiamos, la sexta iglesia, es la iglesia del afecto fraternal. Ahora vamos a ver un poco de eso. Primera de Pedro, vamos hasta allá, capítulo 1, versículo 22, parte B. Ya vimos que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dejamos ahí, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, vamos a ver aquí un amor fraternal no fingido, un amor entrañable de corazón puro. Primera de Pedro 3:8. Y vamos hasta allá y dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces vemos aquí: amados fraternalmente. Vamos hasta Romanos 12:10. Tengo varios versículos. Mire cuánta abundancia. A veces piensa uno que no va a tener respuesta a la escritura, pero qué bárbaro. Por eso es precioso conocer la palabra de verdad. 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está otra vez Filadelfia. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Estamos hablando de Romanos. También Pablo tenía esa doctrina, porque es la doctrina de Cristo. Estamos ahí en Romanos 12:10. Finalmente vamos hasta Tesalonicenses. Vamos allá hasta primera carta de Tesalonicenses 4:9, y dice la escritura de la siguiente manera: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Este amor fraternal está basado en el mandamiento: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está fundado el afecto fraternal, ¿sí? Dice aquí que permanezca el amor fraternal, ¿sí? Hebreos 13:1, vamos allá hasta Hebreos 13:1, y dice así: permanezca el amor fraternal. Entonces Dios quiere eso, y perfecciona la fe, el amor fraternal. Voy a hacerles un comentario. Difícil valor a cumplir, debido a la condición espiritual y moral de los que dicen ser hermanos y no lo son, pero fácil de cumplir cuando hallamos hermanos con el mismo sentir de Cristo Jesús, y que se identifican con la palabra de Dios y hacen su voluntad. Entre verdaderos cristianos, el afecto fraternal sería una práctica de paz, gozo y victoria, un privilegio, y no como lo es cuando no encontramos hermanos verdaderos cristianos, que se vuelve
un problema y una dificultad. Qué difícil valor para mí, porque hay hermanos que dicen ser hermanos y no lo son, y hay otros hermanos que son carnales y no se dejan amar. Es tan difícil a veces esto, pero esto es lo que el Señor está pidiendo, que le agreguemos, pidamos a Dios que todos podamos tener ese mismo sentir. Si todos tenemos ese mismo sentir de afecto fraternal, entonces somos verdaderos cristianos y sería una práctica de paz, de gozo y victoria y un privilegio. Vamos a ver el último, amor. Pues ya es muy conocido de ustedes. Acá vamos a segunda de Pedro, dice amor fraternal, y es el versículo 7, y al afecto fraternal, amor, ¿sí? Ágape, benevolencia, fiesta o festín de amor, se acepta como la manifestación del amor de Dios hacia sus hijos, los que han recibido la gracia salvadora de Jesucristo. Es el amor extremo por la dádiva de Jesucristo, es por la dádiva de su Hijo Jesucristo, con la única condición de creer en Él y recibirlo. Ese es el amor ágape, y no voy a hablar, hay capítulos dedicados a ellos, capítulo de 1 Corintios, capítulo 13 de Corintios, de la primera carta, todo ese está dado ahí. Conclusión, la fe tiene que ser acompañada de una excelencia espiritual y moral que demuestra que conocemos a Jesucristo, según segunda de Pedro 1:8, lo vuelvo a leer, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya lo explicamos. Y la última conclusión, hacer lo indicado en los valores que perfeccionan la fe y no caer jamás. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, gracias por este mensaje, que es esta cadena de enseñanzas donde tiene que ver el número 7, que es un número de perfección, que es un numeral perfecto, que habla de ser completo, maduro, y que en esta hora está hablando de que nosotros también seamos completos, maduros, y que alcancemos la perfección de nuestra fe, para que veamos de esta manera, obrando por esa fe que en el nombre de Jesucristo, que nos da una autoridad, echar fuera demonios, sanar enfermos, mover circunstancias, cambiar situaciones. Gracias, Señor, por ello. Te rogamos que nuestra fe sea perfeccionada y que tú puedas hacer entender a nuestros hermanos acerca de estos 7 valores, y que no tengan una vida cristiana de fe estática, nomás recibí a Jesucristo y hasta ahí me quedo, sino que se vuelva dinámica y que sea perfeccionada por todo lo que hemos hablado, en el nombre precioso de Jesucristo, porque Dios nos ha provisto un camino de perfeccionamiento para la fe y para hacer de nuestra fe una explosión que traiga un crecimiento espiritual, que transforme nuestra vida, nuestros parientes y nuestro prójimo cercano, y transforme, Señor, nuestros matrimonios, nuestras familias, las iglesias, esta nación y, Señor, toda esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, precisamente, con toda esa autoridad que nos da el nombre de Jesucristo y teniendo fe en el nombre de Cristo Jesús, certeros de que si permanecemos en Él, Él nos da la oportunidad de que pidamos algo en su nombre y será hecho. Ahora yo te ruego, Señor, declarando que he entendido estos 7 valores y perfeccionada la fe, en el nombre de Jesucristo, que tú estás sanando en esta hora a todos los hermanos que están en un momento de enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, pon en esta hora tu mano, y si ellos tienen fe, pongan su mano, porque así está escrito en la palabra, y esa es la palabra de fe. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, sobre la parte dañada, Señor, para que tú sanes y quites, Señor, libertando, Señor, y limpiando todo daño, Señor, cualesquiera que este sea, especialmente en estos días de frío, toda enfermedad respiratoria y especialmente, Señor, para que tú, Señor, mantengas libre de contagio de ese virus COVID-19 que ha hecho tanto daño.
Pero no solo te pido tu protección, sino que hay algunos que están sufriendo achaques y dolencias, enfermedades en las vías respiratorias, en el aparato digestivo, que hay dolores, que hay reumas, Señor, que hay tumores, que hay, Señor, en esta hora infartos, Padre, todo eso, tú líbralo, Padre, sánalo. No aceptamos, Padre, queremos, Señor, tu sanidad y tu salud en el nombre de Jesucristo, Padre, pero también por la fe en el nombre de Jesucristo atamos al hombre fuerte y echamos fuera demonios y declaramos que como hijos de luz no participaremos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprenderemos, declarando, Señor, que no ignoramos las acechanzas de Satanás y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, y que quebrantamos todo el reino de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, y que hollamos serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo nos dañará, porque el reino de las tinieblas y el quien lo encabeza, Satanás, está caído. Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú aplastarás en breve bajo nuestros pies, Satanás. La gracia del Señor Jesucristo es con nosotros, es por tu gracia, es por la fe en el nombre de Jesucristo. Nos declaramos totalmente, Señor, libres de todo cautiverio. Danos, Señor, en esta hora a ser puestos en libertad si hay alguna opresión, porque tú, Jesús, fuiste ungido con Espíritu Santo y poder para andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba contigo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu nombre, gracias por el poder de tu Espíritu Santo y gracias por la fuerza, la potencia de tu gloria, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor, por ello. Ahora te rogamos que tú tengas a bien mantenernos en salud y te pedimos, Señor, en esta hora que vengas a nosotros y nos ministres y nos sustentes, Señor, que se cumpla tu palabra, como leímos hace rato, que traiga sobre nuestro territorio y traiga sobre nuestras casas, Señor, que es nuestro territorio, paz, y que nos des lo mejor del trigo, Señor, porque tú, Señor, lo has hecho y nosotros queremos serte agradecidos. Oh, Señor, llena nuestras manos, Señor, para tener siempre algo que ofrecerte. Cumplamos, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y no robemos a Dios de ninguna manera. Amonesta, Señor, y yo también amonesto a todos aquellos que están manejando y manipulando sus diezmos y que no han entendido que tú, Señor, eres el que recibes toda esta honra y gloria, y que los diezmos y las ofrendas y las primicias son en obediencia a tu palabra. Oh, Señor, dales la fe, Señor, y saber que es para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo ello. Enséñanos, Señor, a depender de ti y a recibir de ti el sustento, a recibir de ti, Señor, la provisión, siempre mayormente en estos días difíciles y adversos. No nos dejes, Señor, no nos avergüences y no nos tengas, Señor, en empobrecimiento ni en carestía. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido todo esto por la fe en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora, Señor, vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Ahora, Señor, encomiendo a tu pueblo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades y en todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor Jesucristo siempre. Amén.